Dios le bendiga, amados hermanos, una vez más compartiendo la palabra de Dios. En esta noche vamos a estudiar el tema de las 70 semanas de Daniel, amén, para edificación del pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y habrá 62 semanas de volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, dice, y hasta el fin de la guerra durará sus devastaciones. Dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Mire, la explicación de las 70 semanas, si uno lo lee detenidamente, es fácil, no es muy complicado. Vamos a verlo detenidamente, ¿correcto? Mire, rápidamente hay dos posiciones que son las más que tienen divulgación, las que más se enseñan. Una de ellas es el dispensacionalismo, que ellos dicen de que las 70 semanas de Daniel, la semana 70, todavía no se ha cumplido. Solamente se han cumplido 69 semanas, 62 más 7 de 69 semanas. Eso nomás se ha cumplido, pero la última semana, la semana 70, ellos dicen que todavía no se ha cumplido. Nosotros decimos que sí se ha cumplido, y vamos a ver ahora, por eso hay que estudiar la Biblia, hay que observar bien el texto. Una de las reglas de la hermenéutica es observa el texto, míralo bien, mira bien el texto, ¿correcto? Y mira el contexto y los textos paralelos. Entonces, vayamos a ver si es verdad que la semana 70 ya se cumplió. Perdón, si la semana 70 no se ha cumplido. Ellos dicen que todavía no se ha cumplido. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Acá vemos que hay dos grupos de semanas o dos conjuntos de años. Dice así, desde que sale la orden para edificar el templo y los muros de Jerusalén, dice, van a pasar 7 semanas, ya de días, o sea, 7 por 7, 49, ya 49 años para construir el templo. Ahora, eso se cuenta del año 457. 457 antes de Cristo sale la orden, o sea, de ahí hay que contar, 457 antes de Cristo, ahí sale la orden y se empieza a construir el templo, ¿correcto? Entonces de ahí hay que contar 49 años cuando se termina de construir el templo. Y dice acá, en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque se construyó el templo, los muros, con guerras, con adversidades de otros pueblos vecinos. Por eso dice la Biblia, con una mano trabajaban y con otra mano tenían la espada, la lanza para defenderse. Construyeron el templo en tiempos angustiosos, pero lo construyeron en 49 años. Ahora, dice acá, el otro grupo es 62 semanas. Dice, desde que construyen el templo, acaban el templo, que pasaron 49 años ya, de ahí van a contar 62 semanas, que son 434 años, ahí viene el Mesías príncipe. ¿Ya? ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. No me vas a decir que es Juan, Pedro, Pablo, no. El Mesías príncipe es Jesucristo. O sea, estos dos grupos de 49 años más 439, 34 años, que son 7 semanas y 62 semanas, completarían un total de 69 semanas. Dice, en la semana 69, ya en esa semana, se aparece el Mesías príncipe. O sea, si usted suma 49 años más 434 años, cae en un total de 483 años. Entonces, 483 años después que se da la orden de construir el templo y el muro, cae exactamente en el año 27 de nuestra era. Y en el año 27 aproximadamente de nuestra era, se aparece el Mesías príncipe. ¿Quién es? Jesucristo. Y Jesucristo se aparece y es ungido, porque acá dice que se va a ungir al Santo de los Santos. Dice, se va a ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo se ungió al Santo de los Santos?
La Biblia lo dice, Jesucristo mismo dice, cuando habla el rollo en la sinagoga, dice, por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, el mismo Señor Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, Él es el ungido, el fungido, por eso en el bautismo de Cristo en el río Jordán, dice que el Espíritu Santo descendió como forma de paloma y una voz del cielo habló, este es mi hijo amado. Entonces, Jesucristo fue ungido, Él aparece en escena, ¿correcto? Entonces, esto ya se cumplió ya. Las 69 semanas en su totalidad, 62 más 7, las 69 semanas en su totalidad ya se han cumplido, ya se han cumplido. Ahora, falta una semana, que es la semana 70. Vamos a ver si esa semana 70 ya se cumplió, como decimos nosotros, o como dicen los dispensacionalistas, que todavía no se ha cumplido. Vamos a ver, la Biblia se interpreta sola, dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. O sea, escuchen, después de las 62 semanas, o sea, cuando se acaban las 62 semanas, más las 7 semanas pasadas, lógicamente, dice acá, cuando se terminan las 62 semanas, más las 7 pasadas anteriormente que se construyó el templo, serían 69 semanas. O sea, parafraseando, para que se entienda bien, después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando se terminan las 69 semanas, pregunta, ¿qué semana sigue? No me vaya a decir, pues, de 69 semanas sigue 68. No, de 69 sigue 70. Entonces, cuando se terminan las 62 semanas, más las 7 anteriores, cuando se acaban, entramos a la semana 70. Sentido común, lógico. Entramos a la semana 70. Entonces dice así la Biblia, después que se acaban las 62 semanas, dice, entramos ya a las 70, se quitará la vida al Mesías. Pregunta, ¿a Jesucristo ya lo mataron o lo van a matar recién en el futuro cuando venga? A Jesucristo ya lo mataron y ya resucitó también. Por eso la Biblia se interpreta sola. Nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que no, todavía no se cumple. Si ellos dicen que todavía no se cumple, según su criterio, entonces cuando Cristo venga en su segunda venida, ahí lo van a matar recién. O sea, no tiene lógica, es como un disparate. Acá dice, después de las 62 semanas, cuando se terminen, entramos a las 70 ya, se quita la vida al Mesías. A Cristo lo mataron, lo crucificaron en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que Cristo tenía que morir para remisión de pecados, para expiar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Él tenía que morir. ¿Ya? Y a Cristo lo mataron. Acá dice, se quitará la vida del Mesías. Esto ya pasó. O sea, la semana 70 ya pasó. Dice también, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, vendrá. Ya está hablando acá el príncipe Tito. Su papá era emperador. ¿Ya? Él era un príncipe. Tito vino, destruyó la ciudad, destruyó el templo. Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? No quedará piedra sobre piedra. Eso ya se cumplió ya. Y todo Jerusalén fue arrasada. Ya se cumplió. ¿Ya? Y dice acá, el verso 27 dice, y por otra semana, cuando dice por otra semana, no está sumando una semana más, sino serían ya 71 semanas, ¿correcto? El verso 26 y el verso 27 están hablando de la misma semana, la semana 70. El verso 26 dice, después de las 62 semanas, más 7, dice, después, ya entramos a las 70. El verso 27 dice, y por otra semana, está hablando de la misma semana 70, porque si usted va a sumar, el verso 27 va a sumar una semana más, ya serían 71 semanas, ¿me entiende? Entonces, la Biblia nos habla así proféticamente, lo repite, dice, y por otra semana, o sea, la semana 70, seguimos en la semana 70, dice, confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto ya lo hizo Cristo también. Confirmará el pacto con muchos. Mire, Jesucristo confirmó el pacto con muchos. ¿Con quién? Con su iglesia. Jesucristo nos dice claramente acá, en Mateo 26, 28, vayamos a Mateo 26, 28 rápidamente, dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cristo está estableciendo la Santa Cena. Cristo está estableciendo la Santa Cena. Dice, y esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados.
O sea, dice el libro de Daniel que confirmará el pacto con muchos. O sea, Cristo va a confirmar el pacto, va a crear un nuevo pacto con su iglesia, con muchos. La iglesia de Cristo son millones y millones a través de los años. Entonces Cristo dice, este es mi nuevo pacto, en mi sangre, ¿correcto? Entonces eso ya se cumplió ya. ¿Cuándo lo hizo eso Cristo? Cristo lo estableció eso con su muerte. Cristo dice, hagan esto en memoria de mí. Este pan representa mi cuerpo, el vino representa mi sangre. Este es el nuevo pacto. Él confirmó el pacto con su iglesia, ¿ya? Bendito sea Cristo. Y también dice, hará cesar el sacrificio. Jesucristo hizo cesar el sacrificio con su sacrificio de él. Esto de acá que dice el libro de Daniel, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ya se cumplió también, porque con la muerte de Cristo ya no queda más sacrificio. Por eso dice la Biblia, no te agradaron los sacrificios de toros, de machos cabríos, no te agradó la sangre de los animales, ¿ya? Prepárame cuerpo, porque en el rollo está escrito de mí, ya, yo seré el último y perfecto sacrificio. O sea, cuando Daniel dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, eso ya se cumplió ya pasó en la semana 70, que ya pasó, porque el sacrificio de Cristo hizo cesar el sacrificio de animales, de toros, de vacas, de corderos, de ovejas, porque ese era un tipo de Cristo, o sea, la oveja era un tipo de Cristo, el derramamiento de sangre de los animales era un tipo de la sangre de Cristo. Ya se cumplió, el libro de Daniel dice, en la semana 70, Cristo hará cesar los sacrificios con su muerte, y también dice que él confirmará el pacto, hará un nuevo pacto en su sangre. Vamos a leer rápidamente, dice así, el libro de Hebreos 10:14, dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Ya? Con una sola ofrenda, la última ofrenda ya hizo perfecto para siempre. Ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio, cesan los sacrificios. Dice así la palabra de Dios, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, correcto, vayamos entonces al verso 18, dice, pues donde hay remisión de estos, remisión de pecados, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de pecados por la sangre de Cristo, ya no hay más ofrenda por estos pecados, ya no hay más sacrificio. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que las 70 semanas de Daniel, según la Biblia, según la palabra de Dios, ya se han cumplido, ya se cumplieron ya. Ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo, que viene por su iglesia, por su pueblo, viene por el pueblo de Cristo. Por eso la Biblia nos enseña que ahora Dios tiene un pueblo que se llama la iglesia. Dice, de los dos pueblos, de los judíos y los gentiles, Dios hizo un solo pueblo que es la iglesia. Ya no son los judíos, ya no son los gentiles, sino que de los dos, de judío que se convierte a Cristo, de gentil que se convierte a Cristo, es un solo pueblo en la iglesia. Jesucristo viene ahora por su iglesia y Jesucristo va a venir a levantar a su iglesia. La segunda venida de Cristo, hermano, es la promesa que esperamos. Cristo viene por su iglesia, de judíos cristianos, de gentiles cristianos. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Dios le bendiga.